Deuteronomio 22. Leyes variadas. A leyes para demostrar bondad y pureza. 1 a 4. Bondad a tu hermano con respecto a sus animales. Si vieres extraviado el buey de tu hermano, o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Si vieres extraviado, no le negarás tu ayuda. Dios aquí condenó el pecado de no hacer nada. Ver a tu hermano en necesidad, y no hacer nada, es hacer el mal. Cuando uno tiene la oportunidad de hacer el bien, no le negarás tu ayuda. Ve hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás, en pocas palabras. Cuando algo se pierde, quien lo encuentra no puede reclamarlo como suyo sin tomar toda la debida diligencia para devolvérselo al propietario. Si el propietario busca el objeto perdido, debe ser restituido. Y Éxodo 23. 4-5 ordena a Israel que también ayude a los animales extraviados, pero extiende la obligación a los animales extraviados de un enemigo, no solo de un hermano. C. Le ayudarás a levantarlo. Además, si el burro de alguien se cae, y puedes ayudarlo, entonces debes hacerlo. Pasar por alto a tu hermano en necesidad y negarle tu ayuda es pecar contra tu hermano y contra Dios. 2-5. Un mandato para mantener la distinción entre los sexos en la ropa. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Traje de hombre. En los tiempos del Antiguo Testamento, los hombres y las mujeres usaban ropa que era superficialmente similar. Túnicas largas y prendas envolventes eran comunes para ambos sexos. Sin embargo, los tipos específicos de prendas de vestir y la forma en que se usaban hacían una clara distinción entre los sexos, y este mandato instruye al pueblo de Dios a respetar esas distinciones. Y algunos han tomado este mandamiento como el texto de prueba contra las mujeres que usan pantalones y algunos grupos cristianos ordenan que las mujeres usen solo vestidos. Sin embargo, este no es un mandato contra las mujeres que usan una prenda que, de alguna manera, podría ser común entre hombres y mujeres. Es una orden en contra de vestirse de una manera que difumine deliberadamente las líneas entre los sexos. B. Ni el hombre vestirá ropa de mujer. Esto no prohíbe que un hombre use una falda escocesa. Sin embargo, claramente prohíbe que un hombre se vista como una mujer, como es demasiado común y demasiado aceptado en nuestra cultura moderna. Y el aumento dramático en el travestismo, el comportamiento andrógino y el comportamiento de cambio de género en nuestra cultura es un pisoteo impactante de este mandato y cosechará una amarga cosecha en más perversión y más confusión de género en nuestra cultura. Si abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Este mandato de observar la distinción entre los sexos es muy importante. Aquellos que fallan en observarlo son llamados abominación a Jehová. Esto se debía no solo a que el travestismo era una característica del culto pagano e idólatra en el mundo antiguo, sino también al terrible precio cultural que se paga cuando se pretende que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y escritores posteriores, como Luciano de Samosata y Eusebio, hablan de la práctica de enmascararse en el culto a Astarte. Aparentemente, las mujeres aparecían con ropa de hombre y los hombres con ropa de mujer. Thompson. 3:6-7. Un mandato de mostrar bondad hacia los animales. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre, y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien, y prolongues tus días. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave, Dios simple y llanamente ordenó bondad para con los animales. Incluso algún nido de ave debía recibir consideración y cuidado especiales. Y algunos comentaristas judíos dicen que este es el más pequeño o el menor de todos los mandamientos. Sin embargo, incluso tiene adjunta una promesa de bendición para los obedientes, para que te vaya bien y prolongues tus días.
B. Dejarás ir a la madre. El comentarista puritano Matthew Pole escribió sobre esto, en parte por el bien del pájaro, que sufría bastante por la pérdida de sus crías, porque Dios no quería que se ejerciera crueldad con las criaturas, y en parte por el bien de los hombres, para refrenar su avaricia y codicia, para que no monopolicen todo para sí mismos, sino que puedan dejar las esperanzas de una futura simiente para otros. C. Para que te vaya bien y prolongues tus días. Si Israel obedecía este mandamiento, encontraría bendición y una larga vida, como individuos y como nación. ¿Qué posible conexión puede haber entre mostrar bondad a los nidos, a los huevos de pájaros y a los pajaritos y la supervivencia nacional? Y, primero, porque la obediencia al más pequeño de los mandamientos de Dios trae bendición. Nos pone en una relación apropiadamente sumisa a Él, que esto siempre nos trae bendición. 2. En segundo lugar, porque la amabilidad y la gentileza en las cosas pequeñas a menudo, pero no siempre, habla de nuestra capacidad de ser amables y gentiles en asuntos más importantes. Si alguien es cruel con los animales, no solo es pecado en sí mismo, sino que también es mucho más probable que sea cruel con las personas. Si Israel permitiera que floreciera tal crueldad, dañaría a la nación. 4. 8. Responsabilidad y códigos de construcción. Cuando edifiques casa nueva, harás pretila tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Harás pretila tu terrado. Dios ordenó que se hiciera una barandilla para la azotea, para que alguien estuviera protegido contra caídas. B. Para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, no construir de una manera segura traería culpa, responsabilidad, al dueño o constructor de la casa. Eran responsables de la seguridad de quienes utilizarían la casa. Y, en su sermón sobre Deuteronomio 22:8, titulado Almenas, Charles Spurgeon muestra que así como debía haber una barandilla para la protección de las personas en los techos de los hogares de Israel, también hay barandillas espirituales para nuestra protección. Muchas personas, con respecto al pecado, se acercan demasiado al borde y se caen. Entonces es demasiado tarde. Necesitamos tener barandales que nos protejan desde el borde. Tales rejas no solo nos protegerán a nosotros, sino también a los demás. 5. 9 a 12. 4 leyes de separación. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. No sembrarás tu viña con semillas diversas. Cada una de estas leyes estaba destinada a separar a Israel de sus vecinos paganos, quienes comúnmente combinarían cosas diferentes para lograr lo que se pensaba que era una combinación mágica. B. No ararás con buey y con asno juntamente. Entonces, en las culturas paganas era común combinar semillas diversas en una viña o arar con buey y con asno juntamente, o vestir una prenda de lana y lino juntamente. Cuando Dios le ordena a Israel que no haga estas cosas, no es tanto por las combinaciones en sí mismas, sino para que Israel no imite las costumbres paganas y ocultistas de sus vecinos. Y hay una aplicación espiritual de este principio, los mandamientos que prohíben las combinaciones profanas, aunque en sí mismos pequeños y triviales, se dan para prohibir toda mezcla de sus invenciones con las instituciones de Dios, en la doctrina o el culto. Paul. 2. Como dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. 3. Un comentarista cree que estas leyes también fueron dadas, en parte, para proteger a otros animales del mal aliento de los burros. Además, el burro, al alimentarse de hierba tosca y venenosa, tiene un aliento fétido, que su compañero de yugo busca evitar, no solo como venenoso y ofensivo, sino que produce delgadez, o si continúa por mucho tiempo, la muerte. Jamison Fawcett Brown, página 673. C. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto. Este mandato también era para distinguir a Israel de sus vecinos paganos. De esta manera, un hombre israelita era conocido de inmediato por la ropa que vestía. Y se da un significado simbólico a estos flecos en Números 15,
37-41, en particular, que son un recordatorio para Israel de guardar la ley de Dios. Thompson. 2. Como la mayoría de los buenos mandamientos de Dios, los hombres tienen la capacidad de torcer y corromper este mandamiento. En los días de Jesús, Él tuvo que condenar a los fariseos en Mateo 23:5, diciendo que ellos ensanchan sus filacterias. En otras palabras, hacían la parte con flecos de sus prendas más grande y prominente para mostrar cuán espirituales eran. B. Leyes de moralidad sexual. 1. 13-21. Resolver una acusación de engaño marital. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. A. Le atribuyere faltas que den que hablar. La idea es que el hombre acusaba a su esposa de no ser virgen cuando se casaron. Aparentemente, esto se descubría en su noche de bodas, cuando tenían relaciones íntimas por primera vez. Me llegué a ella, y no la hallé virgen. Y es importante entender que en el antiguo Israel se valoraba la virginidad. Se consideraba una gran pérdida renunciar a la virginidad antes del matrimonio, y si se sabía que una mujer había perdido la virginidad, se reducían en gran medida sus posibilidades de casarse. 2. Por el mismo principio, si un esposo creía que su esposa había mentido sobre su virginidad, se sentía engañado. Lo que sigue es un intento de resolver el problema. B. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad. Según la costumbre, una mujer judía primero intimaría con su marido sobre un paño especial, que recogería las pequeñas gotas de sangre que se aceptaban como las señales de la virginidad de la doncella. Esta tela manchada de sangre pasaría entonces a ser propiedad de los padres de la mujer casada, quienes la guardarían como las señales de la virginidad de la doncella. Y mucha gente argumenta que esta costumbre de probar la virginidad de una mujer es absurda, porque no siempre funciona. Algunos han respondido diciendo que funciona cuando las mujeres se dan en matrimonio a los 12 o 13 años, como era la costumbre en los tiempos del Antiguo Testamento. 2. No obstante, por las razones que sean, la costumbre funcionaba y todavía se practica en algunas partes del mundo. Las pruebas de virginidad, las sábanas o prendas de vestir manchadas de sangre, que, aunque no son infalibles, eran ampliamente aceptadas en el antiguo Cercano Oriente como indicaciones de virginidad previa. Todavía son aceptadas entre algunos pueblos hoy en día. Coulan. Clarke también agrega, una costumbre similar a la anterior se observa entre los maometanos hasta el día de hoy. 3. Clarke sobreextenderán la vestidura. Un uso de este tipo argumenta una rudeza de modales que no se correspondería con el refinamiento de las ideas europeas sobre un tema tan delicado. C. Los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Si los padres podían presentar la evidencia, entonces se descubría que el hombre había hecho una acusación falsa contra su esposa y se ordenaba que se pagara una multa al padre de su novia. Y, además, el hombre habría perdido su derecho futuro de divorciarse de esta esposa. No podrá despedirla en todos sus días. 2. La fuerte pena contra un hombre que hacía una acusación falsa. 100 piezas de plata era una multa significativa, y la pérdida de su derecho a divorciarse de su esposa en el futuro era un impedimento eficaz contra las acusaciones falsas y descabelladas de un esposo contra su esposa. D.
Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, si este era el caso, la mujer debía ser ejecutada por lapidación. Esto no era solo por su promiscuidad sexual, fornicando, sino por el intento de engañar a su esposo. Y esta ley debe verse en relación con el mandato de Éxodo 22, 16-17, que ordena que si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Esta ley en Deuteronomio está dirigida contra la mujer verdaderamente lasciva, que ha entregado su virginidad, pero no reclamó sus derechos bajo Éxodo 22, 16-17. Ella no valoró su virginidad en el momento en que la entregó, pero quería disfrutar los beneficios de ella engañando a su esposo. 2. Todo esto simplemente refuerza el principio de que la virginidad era valorada, muy valorada, en Israel. Hoy en día, demasiadas personas, especialmente mujeres, se venden a bajo precio regalando fácilmente su virginidad. Un hombre ilustró esto con una historia real sobre una amiga que era dueña de una tienda de antigüedades y tenía una mesa en venta. La mesa valía 600 pesos, pero se bajó el precio a 300 pesos. Un hombre trató de negociar por ella hasta 200 pesos, y ella no solo se negó, sino que se dio cuenta del verdadero valor de la mesa y subió el precio a su verdadero valor incluso cuando le ofrecieron 300 pesos. El hombre finalmente compró la mesa por 600 pesos y ciertamente la trató como una mesa de 600 pesos porque se había luchado por su valor. Muchas mujeres que saben que los hombres las tratan mal han contribuido al problema vendiéndose a bajo precio. 2. 22. La pena por adulterio. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ambos morirán. Dios ordenó la pena de muerte por adulterio. Esto se debía principalmente a las consecuencias sociales extremadamente grandes de este pecado. Por lo tanto, Dios ordenó la pena máxima en su contra. Y Dios también instruye específicamente, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. El adulterio no debía ser condenado con una doble moral. Si estaba mal para la mujer, estaba mal para el hombre, y viceversa. B. Ambos morirán. En la práctica, esta pena de muerte rara vez se llevaba a cabo, como es el caso en la mayoría de las situaciones en las que se ordenaba la pena capital. Esto se debe a que cualquier crimen capital requería 2 o 3 testigos, y los testigos tenían que estar tan seguros de lo que vieron que estuvieran dispuestos a tirar la primera piedra, es decir, iniciar la ejecución, Deuteronomio 17, 6-7. Y, por lo tanto, particularmente en un caso de adulterio, u otros pecados sexuales, rara vez habría 2 testigos presenciales dispuestos a iniciar la ejecución, por lo que la pena capital no se llevaría a cabo. 2. Esto también nos ayuda a entender lo que Jesús estaba haciendo cuando se enfrentó a la multitud que le trajo a la mujer sorprendida en adulterio. Con su presencia y palabras, afirmaron haber atrapado a la mujer en el acto, pero ¿por qué no trajeron también al hombre culpable? Y quien estaba dispuesto a tirar la primera piedra, es decir, iniciar la ejecución, Juan 8, 1-12. C. Así quitarás el mal de Israel, aunque la pena de muerte por adulterio rara vez se llevaba a cabo, aún tenía valor. Comunicaba en voz alta y clara un ideal que Israel debía vivir, y hacía que la gente considerara su pecado mucho más en serio. Hoy, hemos eliminado este ideal, y a la gente no le importa mucho el adulterio, y la sociedad sufre mucho como resultado. 3. 23-29. Leyes concernientes a la violación. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos,
entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno. Si un hombre tenía relaciones íntimas con una virgen que estaba desposada con alguno, y pasaba en la ciudad, y nadie escucha inmediatamente a la mujer dando voces en un intento de detener al hombre, entonces ambos debían ser ejecutados. Y la mujer iba a ser ejecutada por deshonrar su virginidad. El hombre iba a ser ejecutado porque humilló a la mujer de su prójimo. Curiosamente, la mujer era considerada mujer de otro hombre, a pesar de que solo estaba desposada, y aún era virgen, sin haber consumado aún el matrimonio. Si un hombre hallare en el campo a la joven desposada. Si un hombre tenía relaciones íntimas con una virgen que estaba desposada, y sucedía en el campo, donde nadie podría oír a la mujer, aunque gritara, entonces solo el hombre debía ser ejecutado, porque se asumía que la mujer era víctima de violación. Y, significativamente, la mujer no era culpada por la violación, y se asumía que era inocente en esta circunstancia. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada. Si un hombre tenía relaciones sexuales con una virgen que no fuere desposada, entonces debía pagar una multa y estaba obligado a casarse con la mujer, presuntamente, si ella así lo aceptaba, y perdía su derecho a divorciarse de ella en el futuro. Y algunos comentaristas judíos señalan que las 50 piezas de plata debían pagarse además de la dote. 4.30. Una ley sobre el incesto. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Ninguno tomará la mujer de su padre. Esto probablemente describía el caso de un hijo casándose con su madrastra después de que su padre había muerto. Esto se consideraba incesto, a pesar de que no había una relación de sangre, porque se consideraba que había profanado el lecho de su padre. Ni profanará el lecho de su padre. Significativamente, este era exactamente el mismo tipo de relación inmoral que la iglesia de Corinto aceptaba, y Pablo tuvo que reprenderlos que alguno tiene la mujer de su padre. 1 Corintios 5, 1-2. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.